Exclusivo Noticias Caracol. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Caracol, primero en noticias. Mucha atención, la unidad investigativa de Noticias Caracol revela en exclusiva videos inéditos del accionar delictivo de las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC en territorio venezolano, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia. En este informe se recopilaron evidencias que demuestran que grupos delincuenciales colombianos al otro lado de la frontera estarían funcionando con el apoyo y el aval de altos mandos políticos y también militares. Este informe de Ricardo Calderón y de Joana Álvarez pone también en evidencia cómo la guerra entre guerrillas del ELN y de las disidencias de las FARC traspasó los límites de Colombia y ahora se pelean el control de armas y del narcotráfico en el vecino país. A 200 kilómetros de la frontera colombiana, en territorio venezolano, las disidencias de las FARC imparten instrucción política a grupos de campesinos. En el Orza, estado de Apure, Julián Chollo, el segundo comandante del Frente Acacio Medina, se dirige a una comunidad. El video fue grabado en mayo de 2020. Un hermanado y revolucionario saludo de parte de la unidad quienes estamos aquí, pero porque por mi intermedio el saludo de las instancias superiores de la dirección del Frente Acacio Medina, quienes hacemos presencia en este sector, en esta querida tierra venezolana, en esta hermana tierra venezolana. Chollo es la mano derecha de alias John 40. Ambos dirigen una de las estructuras más poderosas de las disidencias lideradas por Gentil Duarte. El grupo tiene su zona de influencia en Bichada y Guainía y del lado vecino en los estados de Amazonas y en los límites de Apure. Hoy nos encontramos en total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro, para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando, dirigiendo este barco. El enviado de las disidencias expuso los intereses y las supuestas alianzas de la estructura con fuerzas políticas del chavismo. Me enorgullece y me alegra mucho de que hayan caras nuevas en el equipo de trabajo, porque aquí quiero decirles, hemos llamado hoy la crema del equipo de trabajo del PPT, para que este partido se convierta en una fuerza de poder para la solución de toda esta problemática. Que se convierta en una fuerza de gobierno, camaradas, en apoyo al camarada Nicolás. El PPT, Partido Patria para Todos, es una organización política minoritaria que por años ha sido aliada del chavismo. La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas. Hoy tenemos el sartén por el mango y que no justificaría que toda esa lucha de aquel camarada inolvidable, Hugo Chávez, del camarada Nicolás Maduro, quien ha venido siguiendo sus pasos, quien ha venido llevando las riendas puestas por él mismo, hoy fracase este noble propósito en beneficio de este pueblo hermano, y que conscientes de que nuestro trabajo como organización revolucionaria de las FARC-EP en la ayuda a consolidar este proceso aquí. Aunque este video y cientos de correos electrónicos dan cuenta de la presencia de estructuras guerrilleras en territorio venezolano, esta semana el presidente Nicolás Maduro lo negó tajantemente y acusó al gobierno colombiano de dejar la frontera en el abandono. Tú te vas del lado colombiano, no hay autoridades, no hay militares, no hay policía, no hay nada. Abandono. Le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias paramilitares, a las mafias de contrabandistas, a los narcotraficantes. Y también en esa frontera está lo que queda de la guerrilla colombiana, los restos de la guerrilla colombiana. Las evidencias de la presencia de grupos delincuenciales colombianos al otro lado de la frontera son abundantes. La unidad investigativa de Noticias Caracol conoció decenas de correos electrónicos de jefes del ELN y comandantes de disidencias de las FARC que hacen presencia en Venezuela. Estos correos revelan
negocios de narcotráfico, compra de armas y relaciones con altos mandos militares y políticos en Venezuela. En poder de las autoridades hay comunicaciones en las que el mismo alias Pablito, miembro del Comando Central del ELN y el hombre más poderoso del Frente de Guerra Oriental, que opera entre Arauca y Bichada principalmente, da instrucciones a sus lugartenientes. Para los revolucionarios del mundo. Los correos apuntan a que esa guerrilla estaría actuando en operaciones de narcotráfico con altos miembros de la fuerza pública venezolana, a la que se refieren como la Alambrada. Con los amigos de la Alambrada hacer la campaña sobre este general y la cantidad de coca que nos está pidiendo, y ganar o estrechar la relación con los mandos. Esta comunicación, según los investigadores, se refería al general Iván Rafael Hernández Dala, quien hasta hace poco fue el director general de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Desde ese cargo, el alto oficial habría hecho acciones conjuntas con los guerrilleros según registran los correos. Así habría ocurrido en una operación en la que los militares de ese país al parecer pidieron el apoyo del ELN para atacar a las disidencias de las FARC como respuesta al derribamiento de uno de sus helicópteros. Llegaron 2 generales de 3 soles a ponerse al frente del operativo del helicóptero. Uno es de artillería y el otro es Rafael Hernández Dala. El mayor, que va a estar al frente de las operaciones, ya tiene contacto directo con nosotros. Al parecer, lo que nos tratan de insinuar es que van a atacar a las FARC porque tienen bastantes indicios de que están bastante involucrados frente a la desaparición del helicóptero. Según las comunicaciones internas del ELN, Venezuela se habría convertido en el escenario de una guerra entre guerrillas en donde cada bando tendría el apoyo de diferentes unidades militares. El trasfondo de este enfrentamiento es el tráfico de drogas. Ya localizó una pista donde cargan coca. Hay gente dando información. No sé si podamos atacar eso porque todo eso lo hacen con el beneplácito de los militares y después tengamos problemas con esa gente. Esa coca es del cartel de Sinaloa, pero coordinan con las FARC y con los militares. Espero respuesta por si esto se da para no irla a cagar. La respuesta a este correo electrónico es uno de los apartes más reveladores de las comunicaciones internas del ELN. Indicaría que a cambio de ese apoyo militar para atacar a las FARC, los helenos buscarían que sus aliados en las Fuerzas Armadas venezolanas los recompensaran con la adquisición de misiles. Esa inteligencia es muy buena y con eso podemos ganar unos puntos para que nos ayuden a resolver unas cosas que necesitamos, como lo de los misiles. No podemos trabajar gratis, por eso dejemos y eso lo manejamos en directo. Y toca que un mando se ponga al frente de esa operación, con el que el alto mando de las Alambradas definan. Según los correos, el Frente Décimo de las disidencias de las FARC, comandado por alias Arturo, habría contactado a funcionarios del Ministerio de Defensa venezolano y a delegados de la Embajada de Rusia en ese país para comprar lanzamisiles. Los documentos dicen que militares rusos ubicarían el armamento en sitios estratégicos de Venezuela. Luego sería trasladado hacia la frontera con Colombia. Por este movimiento, los militares venezolanos les cobrarían a las disidencias de las FARC $5 millones. Las relaciones del ELN con el régimen no solamente se dieron en el campo militar. Correos electrónicos revelan que hubo reuniones de alto nivel con Francisco Arias, quien fue entre el 2012 y el 2019 gobernador del estado fronterizo de Zulia y quien es desde hace 2 años el embajador de Venezuela en México. Ciudadano gobernador del estado Zulia, Francisco Arias M. Estamos en este momento reunidos 3 de los miembros del equipo que nos entrevistamos con ustedes para el desarrollo del trabajo con los indígenas. La comunicación está firmada por varios integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, que tiene incidencia en el estado de Zulia. Por el contexto de la comunicación, parecería que los helenos coordinan el manejo de proyectos que tiene la gobernación con comunidades indígenas. A pesar de que nuestra orientación es ser profundamente respetuosos del proceso venezolano, sentimos la necesidad de hacerle estos planteamientos. En primer lugar, por lealtad a su gobierno que nos incluyó en el proyecto, a usted como persona y a los principios revolucionarios. Según los correos, los helenos habrían sostenido varias reuniones con el hoy diplomático. Noticias Caracol buscó al embajador Arias, pero no obtuvo respuesta. También consultamos a expertos que alertan sobre la situación del ELN y las disidencias de las FARC en Venezuela. Lo que sabemos es que más por
el tema de corrupción, unidades de las Fuerzas Armadas venezolanas sí colaboran con varios grupos armados colombianos, con ELN, con disidencias, pero a veces con grupos, digamos, paramilitares o de crimen organizado normal. En el caso de ELN, hemos visto denuncias de que sí, ELN sí hace algo de proselitismo político en algunas comunidades, hace mucho reclutamiento de menores y adiestramiento en escuelas, con la aparente anuencia o tolerancia de las Fuerzas Armadas venezolanas y de la Guardia Nacional venezolana. Las fuerzas de seguridad del régimen dictatorial de Maduro actúan con frecuencia, con tolerancia e incluso complicidad con los grupos armados irregulares que operan en Colombia. En el estado de Apure, por ejemplo, en la frontera con el departamento de Arauca, el ELN y las disidencias de la FARC actúan con total impunidad, imponen sus propias reglas y para garantizar el cumplimiento de estas normas, asesinan o amenazan a la población civil. Aunque en ningún correo se habla directamente de la injerencia de Nicolás Maduro en las andanzas de los grupos guerrilleros en su territorio, lo cierto es que personas cercanas a su gobierno y estructuras militares están seriamente comprometidas.